Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles, amigas y amigos de Salud al 100. Hoy nos encontramos en el Hospital Ángeles de Morelia, Michoacán, en el sexto piso, donde se ubica el CICOT. Es el Centro Integral de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y vamos a charlar en esta tarde con el doctor Mario Zamudio Vázquez. Él es traumatólogo, subespecialista en cirugía articular. Muy buenas tardes, doctor Zamudio, con el gusto de saludarle. Muy buenas tardes igualmente y gracias por ofrecernos el espacio para tener esta entrevista. Doctor, pues recientemente fuimos testigos, nos hicieron el honor de invitarnos para la inauguración de este Centro Integral de Cirugía Ortopédica y Traumatología y queremos que hoy usted nos platique acerca de esta subespecialidad que es cirugía articular. ¿A qué se refiere? ¿Dónde se mete la cirugía articular? Bueno, es muy interesante porque tratamos segmentos de todas las edades, desde edades muy tempranas hasta edades ya muy avanzadas. Es frecuente pensar que la cirugía articular se enfocaría más a pacientes añosos, a pacientes que requieren quizá un recambio protésico. Sin embargo, la cirugía articular, partes de sus vertientes es sí el recambio protésico, pero también la cirugía mínimamente invasiva por medio de cámara, es decir, una cirugía artroscópica, en la cual se realizan pues diversidad de procedimientos para ayudar a mejorar la salud de la articulación después de una lesión. Entonces el segmento es súper amplio. Sobre todo nos enfocamos, por ejemplo, cuando hablamos en prótesis, del recambio de articulaciones como la rodilla, como la cadera, incluso como el hombro, que son quizá las más frecuentes. En cambio, en artroscopía el campo de acción es amplio, pero sobre todo nos enfocamos en rodilla y hombro, que son sitios súper frecuentes de lesiones. Perfecto, entonces esto es entrar a la cirugía en las articulaciones. Doctor, ya usted nos dice que pensaría uno en los adultos mayores, pero ¿qué otros segmentos de la población, de la sociedad, visitan a este tipo de subespecialidad? No sé, yo pensaría si deportistas por tobillo, pie, o si en efecto los adultos mayores por aquello del recambio de prótesis, sobre todo de rodillas y de cadera, ¿no? Que luego se fracturan. Bien, es interesante la pregunta porque en efecto se observa en todas las edades. Un segmento muy importante son los pacientes deportistas, por supuesto, pero únicamente los deportistas de alto rendimiento. Hay algo que nosotros llamamos deportista de fin de semana, por ejemplo, que quizá es un paciente que se está integrando a realizar actividad física y que tal vez nunca la ha realizado de forma adecuada o en un accidente mientras se está preparando, Sí. la puede llegar a presentar una lesión. Por ejemplo, pensemos en corredores, es muy frecuente la lesión de la rodilla, es el sitio más frecuente de lesión. También puede ocurrir en el tobillo. Sin embargo, es más del 35% la lesión de la rodilla en este segmento de la población. Pero no solamente estamos limitados a los pacientes deportistas. Sí. Es incluso parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? Es una clásica justificación. Yo iba a ser jugador profesional, pero me lastimé la rodilla. Ya no pude. Ya no pude. Entonces es muy frecuente la lesión. Puede ocurrir desde niños que sufran algún traumatismo y que pudieran tener alguna lesión en su articulación dentro del cartílago, por ejemplo, en jugadores de cualquier deporte, donde podríamos enfocarnos sobre todo en lesiones tanto de meniscos como de los ligamentos propios de la rodilla, por ejemplo. Y puede ocurrir en otros segmentos también, como habíamos dicho, en el hombro, por ejemplo, en pacientes no únicamente deportistas, sino incluso en amas de casa, en pacientes que laboran con pesos, en pacientes que hacen actividad física, por ejemplo, en el gimnasio con peso por arriba de la cabeza, y últimamente muy en boga, por ejemplo, en pacientes que tal vez no realizan una actividad con una supervisión tan adecuada, ¿sale? Entonces, ese segmento es muy importante. Ya en pacientes más añosos, sobre todo nos enfocamos en el desgaste de la articulación. Es decir, una rodilla en un paciente que tiene 70 años, la calidad
de la articulación va a ir degenerando evidentemente por la propia edad, por las comorbilidades, por las enfermedades que tenga el paciente. Y en un segmento como nuestra población, donde abunda no únicamente la osteoporosis, sino también la obesidad, es mucho más frecuente encontrar el desgaste de la articulación. Y esto conlleva a muchísimo dolor y a incapacidad funcional. Entonces, lo importante del segmento de cirugía articular es que podemos no únicamente tratar con cirugía, sino hay muchas opciones que se pueden ofrecer al paciente para ayudarle a tener una mejor calidad de vida. Y eso es fundamental, no únicamente pensar en la lesión, sino pensar en el paciente y en cómo lo podemos ayudar a que desempeñe sus funciones sin dolor o con mucho menos dolor. Doctor, hay una pregunta que luego nos han llegado a hacer y hoy la recuerdo precisamente muy a tono con la cirugía articular. Aquellos pues deportistas ocasionales o incluso que son permanentes, pero en aquellos sitios donde hay escalones, pensemos en estos escalones de la subida de Santa María. Nos dicen, es la pregunta en concreto, el hecho de subir, pero sobre todo de bajar cargando el peso directamente en rodilla, ¿qué tan riesgoso es para esta articulación? Pues bastante, a decir verdad. Nosotros tenemos que pensar más o menos que si bien estamos acostumbrados a pensar que subir a escaleras es peligroso, la realidad es que bajarlas es bastante peor, porque ahí estás multiplicando la velocidad a lo que lo hagas por el peso con el que tú estás cargando e incluso la altura del escalón. Entonces hay muchos que por tener una actividad física aplican esta clase de ejercicio, pero el golpeteo sobre la articulación es muy importante. Pensemos en un paciente ideal, un paciente que pesa 70 kilogramos y que mide 1,70. La fuerza de su peso se va a concentrar en su rodilla en cada paso. No estamos hablando de escalones ni siquiera. En cada paso, entre el menisco interno y el externo, cada uno cargará arriba de 500 kilogramos. Es decir, nuestra rodilla en cada paso está cargando 1 tonelada, porque el peso se concentra por la superficie. Entonces, ahora hagamos esto de forma repetitiva, con una altura de escalón, con mayor peso, porque es difícil también encontrar pacientes delgados. Entonces, el desgaste para el menisco y para la articulación en general es bastante grande. No es el tipo de ejercicio ideal definitivamente. Pero indudablemente que el sobrepeso y la obesidad impactan negativamente lo que es en articulaciones, sobre todo rodilla, cadera, tobillo, no sé, o sea, influye enormemente, ¿no? Sí, por supuesto. El sobrepeso, que es una enfermedad, y así lo debemos de catalogar. Sí, exacto. La obesidad no únicamente afectan metabólicamente. Así es. Pensemos en las articulaciones justamente como una estructura biomecánica. Entonces, si tú le estás metiendo más carga de la que debes, eventualmente se va a fatigar o se va a ir desgastando. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque muchas veces, y este es un ejemplo que yo les pongo a los pacientes, es como que estás haciendo una mudanza y estás subiendo el refri, la sala, la cama, el comedor, y al final dices, se me olvidó el cubrebocas, y lo pones encima de la camioneta y la camioneta se sienta. Entonces tú dices, ah, no, pues fue el cubrebocas. No. Son todas esas pequeñas o grandes cosas a las que hemos sometido a nuestro cuerpo durante mucho tiempo. Entonces, el impacto que tiene el sobrepeso, una mala actividad, por ejemplo, una inadecuada preparación para una actividad física, pues sí es determinante en la salud de nuestras articulaciones. Pero además, dicho con mucho respeto, doctor, para las personas que, bueno, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, y no se diga, lo digo con respeto, pero en este caso la población femenina. Yo siento que ustedes se enfrentan a eso cuando le dicen a una persona, yo la opero de la rodilla, va a quedar usted bien, pero es altamente determinante, fundamental pues, el que usted
baje de peso. ¿Cómo lidiar con esto, doctor, cuando alguno o alguna paciente le dicen, doctor, pídame lo que quiera, pero no que baje de peso? Se enfrentan a eso, ¿no? Claro, y de hecho esa pregunta es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es tratar al paciente no como una rodilla. Y uno no puede prometerle al paciente el resultado del procedimiento quirúrgico si no llegamos a acuerdos desde el principio. Fíjese nada más. Y los acuerdos son que vamos a llegar a la cirugía, pero en la mejor de las condiciones. Es decir, sería irresponsable de mi parte operar a un paciente diabético descontrolado. Bueno, sí. Porque tendría mayor posibilidad de infección o de complicaciones durante la cirugía. Es la misma situación acá. Si yo tengo un paciente que ha estado con dolor durante mucho tiempo, por ejemplo, y que no tiene una adecuada flexibilidad de su pierna, y lo opero directamente sin procurar una adecuada rehabilitación, incluso antes de la cirugía, los resultados van a ser limitados. 1, 2, igual, si uno va a operar una prótesis, por ejemplo, o una artroscopía, y tú no llegas al acuerdo con el paciente de que tiene que bajar de peso, los resultados pueden ser limitados. Al final, esto también es como una negociación. Y es una negociación donde el paciente debe de comprometerse con el proceso, así como el médico se tiene que comprometer con ese proceso. Yo les digo a los pacientes, no sé, tienes una rodilla de 65 años de desgaste. Yo la voy a intentar mejorar en 2 o 3 horas que quizá dura mi procedimiento. Y eso va a ayudar mucho, pero las decisiones que tomes antes y después de la cirugía van a ser determinantes para que te vaya bien. Y la realidad es que un paciente que sale convencido de que esto lo hace por salud, le va muchísimo mejor. Prácticamente con cualquier procedimiento que hagamos. Fundamental ese tipo de acuerdos, como bien lo dice usted. Y sobre todo porque, bueno, en tratándose de un centro integral como el CICOT, lógico es, ya lo dijimos, que tienen aquí los profesionales para también abordar las cuestiones inherentes o periféricas, como en este caso la nutrición y la rehabilitación, que es importante, como usted lo dice, ¿no? Esto es fundamental y de hecho es incluso la justificación o por qué decidimos conformar el CICOT. Perfecto. Siendo muy honestos, no somos caracterizados los médicos por nuestra humildad. Sin embargo, esto fue una situación donde nos dimos cuenta de que la mejor forma de abordar los problemas de salud de nuestros pacientes y de nuestra sociedad era juntarnos los especialistas que teníamos más confianza entre nosotros, a los que nos llegábamos incluso a preguntar sobre casos complejos y apoyarnos en la toma de decisiones para que el paciente obtenga el mejor resultado. Eso por una parte. Por la otra es el trabajo en equipo. El que yo pueda hablar con mi rehabilitador y decirle, ¿sabes qué? Este paciente tiene este problema, o yo encontré esto, o enseñarle las imágenes de la cirugía y decirle, mira, así se ve la lesión, necesito que vayas con cuidado con esto, y respetar también el proceso de rehabilitación que ellos llevan, es fundamental. La parte de nutrición también es muy importante, porque no queremos matarlos de hambre para bajar de peso. Desde luego. Sino lo que queremos es que aprendamos a comer de forma adecuada, y eso va a traer beneficios para su salud también. Entonces, al final, el generar un grupo multidisciplinario es trabajar en equipo y ofrecer a nuestros pacientes la mejor calidad y calidez en la atención que podemos dar, además de que estamos en un referente no únicamente de la ciudad, sino de la región, como es el Hospital Ángeles, que nos provee de los quirófanos más adecuados de la región, con un nuevo proyecto de hospitalización, y que eso también a nosotros nos motiva pues para estar aquí y estar trabajando en equipo con la directiva y con todo el hospital para que esto sea un proyecto pues en beneficio de la sociedad michoacana. Hablando de proveeduría, doctor Zamudio, preguntarle, bueno, uno conoce algo del asunto, pero en otros lugares podemos recordar que en tratándose de
de una colocación de prótesis de rodilla o bien de cadera en un adulto mayor que se fracturó la cabeza del fémur, etcétera, el dotar oportunamente también de la prótesis respectiva es fundamental para que el paciente no tenga muchos días cama, muchos días de hospitalización, es decir, que llegue la cirugía lo más oportuno posible. ¿Cómo hacen ustedes para que Grupo Ángeles, ustedes como traumatólogos tengan a la mano, más a la mano, este tipo de prótesis, aditamentos, etcétera, para su función? Bien, aquí lo importante o lo fundamental es la comunicación. Okay. Porque tan solo desde que a nosotros nos hablan, por ejemplo, y nos informan que hay un paciente que acaba de llegar al hospital o que lo están llevando incluso en la ambulancia. Camino a nosotros nos permite, en cuanto llegamos, que se tengan radiografías de forma oportuna para la planificación adecuada del procedimiento quirúrgico. Sí. Por ejemplo, en el caso de una fractura de cadera, como comentábamos. Entonces, al ya tener esta situación, desde ese momento nosotros, conocedores del material, podemos llamar a los mejores proveedores para tener el mejor material disponible. Y eso cambia el pronóstico del paciente. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una prótesis que es por desgaste, es decir, no es un paciente que se fracturó, sino un paciente que a lo largo de su vida, digamos, una mujer de 75 años, ha notado que su rodilla cada vez le genera más dolor, no le permite caminar tanto como lo hacía antes, y que incluso sus hijos notan que no tiene la misma energía, que tiene mucho más dolor que antes. La planificación la podemos hacer con algo más de calma, pero siempre respetando lo principal aquí, que es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sale? No ver al paciente como una radiografía, sino ver qué actividades desempeña y cómo podemos hacer para mejorar su calidad de vida. Eso es fundamental aquí. Las prótesis son... el último recurso. Son de los últimos recursos, pero son... tema de tabú incluso, porque la gente tiene miedo a las prótesis. Las prótesis son el procedimiento, uno de los procedimientos más útiles o más exitosos del siglo pasado, sobre todo pensando, por ejemplo, en las prótesis de cadera. Como bien comentabas, en un paciente que se fractura, por ejemplo. Ese paciente, si tú no lo operas de forma oportuna, su sobrevida va a ser súper baja a lo largo del tiempo. Es decir, en los primeros 3 meses, entre los primeros 3 y 6 meses se calcula que la mitad de los pacientes pueden llegar a fallecer si no se operan de una fractura de cadera, por ejemplo. Caray. Entonces es muy elevada la mortandad y también la morbilidad que esto conlleva. Y esto es una enfermedad social, porque no es nada más el paciente el que sufre, sino todo el entorno, ¿no? Y además es justo lo que comentábamos. Supongamos que no es una fractura, pero tenemos un paciente que ha dedicado toda su vida a trabajar, que ha dedicado toda su vida, tanto por su familia o por sí mismo, a salir adelante, y que cuando está ya llegando a la senectud no puede disfrutar de sus últimos años o de una calidad adecuada de vida desde los 60 años, por ejemplo. Es un gran momento para poner una prótesis y devolverle calidad de vida a ese paciente. Pero bueno, me asalta felizmente el comentario en el sentido de que las prótesis, bueno, son el último recurso. Usted querrá decir, como cirujano articular, que en tratándose de la rodilla ven algún otro recurso previo a una prótesis, por supuesto, y con éxito, ¿no? Sí. Ahí lo que procuramos nosotros es evaluar bien a nuestro paciente. Por ejemplo, si ya tenemos un desgaste elevado, una artroscopía seguramente no va a ser la opción. La artroscopía debe de tener por fundamento la reparación de la estructura. En este caso, ligamento, menisco, sobre todo, ¿sale? Estabilización de alguna lesión condral, por ejemplo, de cartílago me refiero. Sin embargo, cuando ya tenemos un paciente que tiene un desgaste que ya es significativo, pero que no ha recibido una buena rehabilitación, empezamos por ahí, por ejemplo. Tenemos un paciente que nos damos cuenta que tiene que ver mucho su sobrepeso con esto,
procuramos bajarlo de peso. Tenemos un paciente que notamos que quizá por inactividad no tiene una potencia muscular adecuada, nos enfocamos en ese sentido. La prótesis es, por así decirlo, sí, nuestro último recurso, porque lo que hacemos es cambiar la superficie articular. Es decir, esa superficie ya está tan desgastada, tan dañada, que está generando dolor de gran intensidad prácticamente todo el día y que no permite a nuestro paciente caminar de forma adecuada. Entonces ya pensamos, ok, vamos a colocar la prótesis porque le vamos a ayudar a nuestro paciente con esto. Y hay que dejar cosas en claro. Las prótesis bien colocadas, su vida útil se ha alargado cada vez más. Antes pensábamos que una prótesis nos podía llegar a aguantar, sobre todo en población mexicana, alrededor de 10 a 15 años. Ahora cada vez se prolonga más, 20, 25 años. Y una vez que se ha cumplido ese tiempo, si hay un desgaste superior de esa prótesis, podemos pensar todavía en recambiar esa prótesis una vez más. Entonces, eso nos permite también atender pacientes que quizá tienen un desgaste muy importante de su articulación por alguna situación, incluso desde antes. Por ejemplo, un paciente con displasia del desarrollo de la cadera, que es una enfermedad que se debería de detectar en la edad más temprana. Y que no ocurre muchas veces porque no es una patología que haga mucho ruido, porque no le genera dolor al niño. Eventualmente terminan en prótesis tempranas, es decir, prótesis a los 40, 45 años, incluso antes. Jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, gracias a la calidad de las prótesis y la calidad de los cirujanos, cada vez más en el mundo se logra que estas prótesis les duren mucho más y que tengan una resolución pues más adecuada de las molestias que los aquejan. Me decía también de la articulación del hombro, que es común en mujeres, amas de casa, deportistas, ¿no? Levantan pesas, etcétera. Hábleme de ello. Uno pensaría que una mujer trabajadora en el hogar no tuviese problemas con la articulación del hombro y en cambio sí sucede, doctor. La realidad es que el hombro es una estructura de gran importancia. Si nos quedamos pensando, es la articulación más móvil del cuerpo. Nos permite llegar hasta arriba, nos permite rangos de rotación que son muy importantes y muy necesarios para realizar cualquier actividad física. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el hombro se va a lastimar por cargar cosas pesadas o por actividades de repetición. Y resulta que esta situación de decir o de pensar que clásicamente así ocurre, que tal vez una ama de casa no se lastimaría con tanta frecuencia, la realidad es que ser ama de casa es un trabajo de 24 horas y es un trabajo muchas veces muy 24 por 7. Exactamente, ¿no? Entonces, y durante muchos años, las actividades de repetición e incluso, de nuevo, la propia mexicanidad se ven reflejadas aquí. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros, pensando en nuestro auditorio, preguntáramos dónde colocan los vasos en las alacenas, la gran mayoría diría que es en la parte de arriba. Entonces, eso es muy interesante porque prácticamente cualquier movimiento arriba de la altura de nuestro hombro puede poner en juego o puede poner o limitar un espacio que se encuentra entre nuestro húmero y una estructura que se llama acromion. Y por ahí pasan estructuras tendinosas llamadas el mango de los rotadores. Entonces, con un mal movimiento, un movimiento mal calculado, se puede llegar a lesionar y de forma repetitiva esto puede desgarrar esos tendones. Entonces, tanto en mujeres, en deportistas también, en pacientes que trabajan cargando pesos, la articulación del hombro cada vez se ve más afectada. Y afortunadamente, las técnicas de reparación de estos tendones cada vez son más modernas y ahora lo podemos realizar de igual forma por artroscopía, por ejemplo, que es cirugía mínimo invasiva, heridas de 1 centímetro y que nos permite trabajar de forma muy adecuada la articulación. ¿Cómo entran con esta cirugía de mínima invasión? Lo primero que hacemos es un portal por el cual metemos una cámara, ¿sale? La cámara está diseñada para que podamos ver la magnitud
del hombro o de la rodilla, por ejemplo, cuando se hace una artroscopía de rodilla, determinar las lesiones y ver cómo vamos a influir. Después de que ya hacemos un recorrido artroscópico, le llamamos, se realizan diversos portales. Los portales son las otras heridas de 1 centímetro. ¿Por dónde entran? Por la cual vamos a deslizar nuestros instrumentos para la reparación de esas lesiones. Así, por ejemplo, cuando existe, digamos, una lesión del mango rotador, nosotros trabajamos con implantes sumamente pequeños que les llamamos anclas, por ejemplo, y que nos permite reinsertar el mango o el tendón que se encontraba suelto, que se había roto. Entonces, realmente lo que hacemos es una cirugía muy grande por orificios muy pequeños. Y la reparación les va mucho mejor a los pacientes, tanto en rodilla como en hombro. Por ejemplo, pensemos en rodilla. Antes, para reparar un ligamento cruzado, teníamos que hacer incisiones muy grandes, de 20 centímetros, exponer toda la articulación para hacer la reparación. Ahora las técnicas artroscópicas nos permiten realizar 2 portales de 1 centímetro y una herida alrededor de 5 centímetros para la reparación de un ligamento cruzado, que es una parte fundamental de la estabilidad de nuestra rodilla y que sin él es muy incómodo, por ejemplo, para los pacientes, pues actividades tan sencillas como caminar. Hablando de estas técnicas, ¿de cuándo acá, de cuántos años para acá ya son utilizadas, doctor? Bueno, ya tienen bastantes años en que se empezaron a desarrollar, ¿sale? Digamos, por ejemplo, en México, quizá estemos hablando de que la cirugía artroscópica ha cobrado un valor importante, digamos, en rodilla, de al menos unos 15 años a la fecha. Perfecto. Pero cada vez se mejora. Sí, se va mejorando y la calidad de los implantes y también las técnicas desarrolladas son mucho más diversas. Así, por ejemplo, no sé, en el hospital donde yo me formé, antes la cantidad de artroscopías de hombro era muy baja. Sin embargo, de 5 años a la fecha, de 6 años a la fecha, se ha aumentado de forma muy significativa, porque también la curva del propio médico permite, es decir, la curva del desarrollo de la cirugía permite realizar cirugías de mayor complejidad y pues resolverle al paciente de una forma mucho más adecuada. Perfecto, qué interesante. Doctor, preguntarle, también, bueno, valdría la pena el pensar que este tipo de cirugías, y en tratándose del mejor hospital, no solo de Michoacán, sino de varios estados del centro occidente del país, uno pensaría en altos costos, pero nos comentaban los directivos de este Centro Integral de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que al final de cuentas son accesibles, es decir, están al alcance de la mano de la gente. Bien, esa es una parte muy importante. En un esfuerzo conjunto entre el Hospital Ángeles y los fundadores de CICOT, hemos procurado que los precios sean tan accesibles como sean posibles, contando la calidad que se ofrece en cuanto a implantes, por ejemplo. Yo les digo a los pacientes siempre, y eso es una realidad, tú quieres tener evidentemente la mejor prótesis, por ejemplo, porque quieres que esa prótesis dure mucho más. Sí. Entonces, también con nuestros proveedores se han llegado a acuerdos para lograr que la cirugía pues sea tan accesible como sea posible. Evidentemente hay muchos factores a considerar, pero lo principal es la buena disposición tanto de Grupo Ángeles como de nosotros, pues para ofrecer un servicio de calidad, de calidez, y que sea tan accesible como sea posible a nuestros pacientes, sobre todo en fechas tan complicadas como las que vivimos ahora, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, la verdad es que comparando no solo con otros hospitales de Morelia, sino de otros estados, nos encontramos con precios que yo considero que son no únicamente justos, sino que mucho más al alcance de los pacientes.
Perfecto. Doctor, ¿algún comentario que usted quiera hacer que considere importante y que yo no le haya preguntado en estos momentos? Sobre todo, pues primero que nada agradecer el espacio de la entrevista. Gracias. Agradecer también a Grupo Ángeles por este proyecto, porque considero que vamos a hacer grandes cosas. Y también comentar, son muchas las especialidades, o mejor dicho, subespecialidades que se atienden aquí en SICOT. No únicamente la cirugía articular, sino cirugía de columna, cirugía de ortopedia pediátrica, que también es muy importante, cirugía de pie y tobillo, cirugía de plexo braquial. Entonces, la idea aquí es ofrecer un centro donde nuestro paciente llegue y que le podamos ayudar a resolver sus problemas de salud. Uno, no solamente se queden con la idea de cirugía, hay muchas cosas que podemos ofrecer, hay muchas cosas que queremos ofrecerle a los pacientes y que si es necesaria la cirugía, sepan que van a estar en las mejores manos, en el mejor hospital y con las mejores ganas de apoyarlos y de que este proceso pues les permita regresar tanto a actividad física, por ejemplo, en el caso de los deportistas lesionados, como una calidad de vida adecuada para nuestros pacientes añosos. La actividad diaria. La actividad diaria, exacto, porque eso es algo fundamental. Muchos de nuestros pacientes que ya son añosos ya no saben lo que es vivir un día sin dolor. Y eso es lamentable y es algo en lo que podemos nosotros influir y que podemos modificar. Entonces, pues sobre todo que se queden con esa idea. Queremos contar con su confianza y estoy seguro que así va a ser, porque nos respaldan no únicamente nuestro trabajo, sino un grupo de personas muy diverso que estará enfocado siempre en tener lo mejor para ustedes. Pues muchísimas gracias al doctor Mario Zamudio Vázquez. Como ya usted escuchó, él es subespecialista en cirugía articular y está integrado precisamente al Centro Integral de Cirugía Ortopédica y Traumatología aquí en el Hospital Ángeles de Morelia. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.